Hola, les presentamos un nuevo video en el que hablaremos acerca de la instalación correcta de un módulo solar fotovoltaico para captar la mayor cantidad de energía solar, teniendo en cuenta aspectos que en ocasiones algunos instaladores no consideran en sus trabajos. Como introducción veamos, en los movimientos de la Tierra, rotación y traslación, se encuentran diferentes posiciones en su órbita respecto al Sol. Estas posiciones corresponden a diferentes épocas del año. Observemos la imagen. Para el 21 y 22 de junio se encuentra el solsticio de verano. Para el 21 y 22 de diciembre se encuentra el solsticio de invierno, como podemos ver acá. Para el 20 y 21 de marzo el equinoccio de primavera y para el 22 y 23 de septiembre el equinoccio de otoño. Vamos a hacernos algunas preguntas y tener en cuenta qué hemos aprendido y qué vamos a conocer. La primera pregunta es, ¿cuáles son los movimientos de la Tierra? Los acabamos de mencionar. ¿Cómo se localiza el sur geográfico? ¿Cuál es el principio de funcionamiento de un módulo solar fotovoltaico? ¿Qué es la radiación solar? Bueno, esto ya lo vimos en el video anterior. ¿Cuánta es la radiación que se recibe en un lugar? Esta es muy importante y también lo vimos en el video anterior. ¿Se puede medir la radiación solar? También lo vimos. ¿Cómo se orienta un módulo solar fotovoltaico? Pues es lo que veremos el día de hoy. ¿Cómo se conectan varios módulos solares fotovoltaicos? ¿Cuáles son los parámetros de un módulo solar fotovoltaico? ¿Qué valores de tensión y corriente proporciona un módulo solar fotovoltaico? Bueno, estas últimas tres preguntas las iremos viendo aquí en un futuro. Para ubicar cualquier lugar sobre la superficie terrestre se emplean las coordenadas de latitud y longitud, que se dan con referencia al ecuador y al meridiano de Greenwich. El ecuador es un plano circular perpendicular al eje de rotación de la Tierra y la divide en el hemisferio norte y el hemisferio sur. El meridiano de Greenwich es la circunferencia imaginaria que une los polos norte y sur pasando por el distrito de Londres en donde se encontraba el Greenwich Royal Observatory. Las circunferencias que rodean a la Tierra y se encuentran paralelas al ecuador se denominan paralelos y las que pasan por los polos se denominan meridianos. Se presentan entonces algunos conceptos. El primero, la latitud, que es la distancia angular que existe entre un punto cualquiera sobre la Tierra hasta la línea del ecuador. La latitud del ecuador, por lo tanto, es de 0 grados. Y los puntos ubicados sobre el mismo paralelo tendrán la misma latitud. Para las ubicaciones por encima del ecuador se denominan norte y tienen un valor positivo. Por ejemplo, el polo norte, que es el valor máximo de latitud, tendrá un más 90 grados. Y las ubicaciones por debajo de la línea del ecuador tendrán su valor negativo. Por ejemplo, el valor mínimo será de menos 90 grados para el polo sur. La longitud, por otro lado, es la distancia angular que existe entre un punto cualquiera sobre la superficie y el meridiano de Greenwich. Este meridiano divide la Tierra en hemisferio oriental y occidental. La longitud en este caso se medirá entonces entre 0 y 180 grados y se define como positiva para el oeste y como negativa para el este. Vamos a ver entonces que los datos de latitud y longitud son importantes para diferentes cálculos de un dimensionamiento solar, y esto lo empezamos a ver en el video anterior para calcular la cantidad de horas sol pico. También vemos que la Tierra tiene su eje de rotación inclinado 23.45 grados con respecto al plano de la órbita de rotación, denominado plano de la eclíptica. Este plano es el que se usa para situar todas las órbitas de los planetas y satélites del sistema solar. Esta inclinación que estamos mencionando hace que se presenten cambios estacionales, cambios en las diferentes duraciones de los días y de las noches en verano e invierno. También hace que el sol a mediodía esté más alto en verano que en invierno. La declinación es el ángulo formado entre la línea del ecuador y la línea de la eclíptica que une el centro del sol con el plano de la órbita de rotación de la Tierra. Este ángulo varía mientras que la Tierra recorre su órbita alrededor del sol, siendo el valor más alto en verano para 23.45 grados y el valor más bajo cuando estamos en invierno o menos 23.45 grados. Y los valores en los equinoccios serán de 0 grados entonces. Aunque la declinación varía todo el tiempo, eso lo podemos observar, se puede suponer una constante durante el día. E incluso la declinación la podemos calcular con la fórmula que estamos viendo en este momento para la declinación diaria, en donde la declinación sería igual a 23.45 grados por el seno de 360 por una constante que son 284 multiplicado por, ojo, el día que queremos averiguar la declinación solar.
Todo esto dividido 365. De esta manera podríamos calcular diariamente cuál es el valor de la declinación. En la imagen podemos observar que para la época de invierno el Sol se encuentra más bajo, por lo que tendremos una menor radiación. Para los equinoccios, el Sol se encuentra en un punto adecuado para recibir la mayor cantidad de radiación, y en verano el Sol lo veríamos en su punto máximo. Esto es debido a que la declinación todo el año varía a una altura diferente, y esto hace que nuestro sistema de captación deba estar ubicado correctamente para recibir la mayor cantidad de radiación en el año. Entonces, para tener el mayor aprovechamiento de la radiación, tendríamos que realizar una corrección de la posición del sistema de captación para que se ajuste constantemente a la declinación. Esto se conoce como un sistema de seguimiento a radiación solar, pero es un sistema complejo y costoso, por lo cual no se implementa en todos los casos en una planta solar fotovoltaica. Pero entonces, ¿cómo podemos realizar nuestro montaje con el mayor aprovechamiento de la radiación solar? Veamos lo que se conoce como la orientación e inclinación de un módulo solar fotovoltaico. Para obtener mayor cantidad de radiación posible, vamos a depender de algunos factores. 1. La orientación de la superficie del generador, que es lo que vamos a estudiar. Y 2. El tiempo en el que se va a usar, o la época del año que se va a usar. La ventaja que para Colombia la podemos usar pues todo el año, ya que no tenemos estaciones en nuestro país. Vamos a hablar entonces también de unas coordenadas angulares que nos van a servir para obtener el mayor aprovechamiento. La primera coordenada es el ángulo de azimut. Para determinar este ángulo debemos posicionar el módulo solar hacia el sur, ya que nos encontramos en el hemisferio norte muy cerca de la línea del ecuador. Si estuviésemos en el hemisferio sur, orientaríamos al módulo hacia el norte. Entonces este ángulo va a especificar qué valor tiene la desviación con respecto al sur de un módulo solar y está medido en grados. Como vemos en la imagen, cuando la desviación está al oeste, el ángulo es positivo y negativo cuando la desviación está hacia el este. Cuando la orientación es perfectamente al sur, claramente el ángulo de azimut va a ser igual a 0. Eso es lo que deberíamos procurar en nuestras instalaciones. Todas las instalaciones deberíamos procurar que el ángulo de azimut sea de 0. Debemos tener cuidado en la orientación al sur, ya que para el planeta los sistemas de localización habituales marcan es el sur magnético y no el sur geográfico o el que se conoce como sur real. Entonces, ojo, porque esto es una desviación que constantemente va cambiando en la época del año. Y pues esto es un tema no de este video, lo trataremos en un video más corto en adelante para que ustedes entiendan bien cómo localizar ese sur geográfico. Por otro lado tenemos el ángulo de inclinación o beta. Este ángulo es el que forma el módulo solar con respecto al plano horizontal, siendo de 0 grados cuando el módulo se ubica horizontalmente a la superficie y 90 grados cuando está esa superficie verticalmente en relación a la horizontal. Entonces recuerden, es el beta. Debemos buscar que siempre el módulo solar fotovoltaico se encuentre perpendicular a la dirección del sol. Entonces este es el segundo aspecto muy importante en estos ángulos. Y como esta posición de radiación varía durante todo el día, tendríamos también que variar el módulo de igual forma o hacer un seguidor de radiación que les mencionaba ahora. Entonces, pues hay otras técnicas que ya vamos a ver. Para fijar el generador y recibir la mayor cantidad de radiación debemos inclinar la superficie un ángulo beta con la horizontal, de igual magnitud al ángulo formado entre el sol y la vertical del lugar. Entonces, ¿qué es esto? Vamos a observar la imagen. Tendremos que variar un ángulo beta desde phi, que es la latitud, menos la declinación para el solsticio de verano, y variar un ángulo de inclinación beta igual a la latitud más la declinación para un solsticio de invierno, siendo beta igual a la latitud en los equinoccios. Aquí vemos una cosa muy importante, y es que muchas personas ubican los módulos solares fotovoltaicos dependiendo de la latitud del lugar, y no es exactamente así, estamos perdiendo radiación. Entonces vamos a ver una cosa, y es que la orientación óptima será un valor constante con una inclinación beta que va a depender de la latitud del lugar, sí, claro está, pero también de un azimut que depende del hemisferio en donde se ubica el generador. Vemos en la imagen un módulo que se encuentra situado en el hemisferio norte, por lo cual apunta al sur. Además, se puede observar la trayectoria del Sol desde el este, pasando por el sur y terminando en el oeste. Para optimizar la captación solar, la superficie tendrá que estar orientada perfectamente al sur, entonces su ángulo de azimut deberá de ser de 0 grados.
Por último, para determinar la inclinación óptima para una superficie fija, se emplea la fórmula estadística basada en la radiación solar para superficies con diferentes inclinaciones y ubicadas en diferentes latitudes. Esta inclinación será entonces igual a 3.7 más 0.69 multiplicado por el valor absoluto de la latitud, que es lo mismo que el valor sin signos. Como ejemplo vamos a tomar entonces la latitud que empleamos en el video anterior para la ciudad de Ibagué, en donde tenemos una latitud de 4.4447, por lo cual la inclinación será de 3.7 más 0.69 multiplicado por la latitud que es 4.4447 grados. Eso nos daría un valor de 6.7668 grados si queremos ser muy exactos, o aproximando el beta óptimo o la inclinación sería de 7 grados. Con esto ya podemos ubicar nuestro sistema de captación fotovoltaico y tener una mayor cantidad de generación solar. Espero entonces les haya gustado el video. Si no se han suscrito, los invito a hacerlo para que estén al tanto de los siguientes videos, en donde hablaremos de los tipos de celdas solares, los parámetros de las celdas, las características de los módulos fotovoltaicos y los elementos que componen un sistema solar fotovoltaico. Recuerden que nos encontramos en la ciudad de Ibagué y pueden dejar sus comentarios e inquietudes sobre el tema, o si también quieren que les ampliemos algún tema específico. Saludos.